¿Qué es la fe? Esta palabra, tan sencilla de pronunciar, pero tan compleja de vivir, ¿realmente la entendemos? Muchos dicen tener fe, pero ¿cómo pueden estar tan seguros de lo que significa? Y más allá de las palabras, cuando hablamos de seguir a Dios, nuestra fe está cimentada en promesas vacías o en una profunda convicción que nos lleva a actuar. Hoy no vamos a hablar simplemente de la definición de la fe, sino de su verdadero significado, de ese poder que trasciende los rezos rutinarios y los actos externos. Porque la fe no es un adorno que colgamos de nuestro cuello ni una frase bonita que repetimos cuando estamos en problemas. No es simplemente una declaración, ni una emoción pasajera que se siente solo en la iglesia o en los momentos de dificultades. La fe, si hablamos de la verdadera fe, es la fuerza que mueve montañas, es el latido constante de aquellos que han decidido confiar en lo que no ven, en lo imposible, en lo divino. Realmente pensamos que la fe es solo pronunciar un creo en Dios antes de dormir. ¿Qué ocurre cuando las tormentas de la vida azotan sin piedad, cuando los sueños se rompen y las oraciones parecen no encontrar respuesta? Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, pero la fe debe ser nuestra ancla, nuestro refugio. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿nuestra fe se tambalea cuando los vientos soplan fuerte o es la roca firme que sostiene nuestra vida? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, encontramos una clave, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí está dicho con toda claridad. La fe no es ver para creer, sino creer incluso cuando no se ve. Es esa certeza que va contra toda lógica humana, contra la duda que a menudo se infiltra en nuestros corazones. Pero entonces, ¿por qué, incluso aquellos que dicen tener fe, muchas veces tambalean ante las pruebas más pequeñas? Hoy quiero que reflexionemos profundamente sobre lo que significa tener fe, pero no cualquier fe, sino una fe vivaz, una fe que transforma vidas, que permanece firme en medio de la tempestad. Y claro, quiero que cuestionemos, ¿de qué está hecha realmente nuestra fe? Porque después de todo, la fe que no se pone en acción, puede realmente llamarse fe. Cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro intentó seguirlo, no fue el viento lo que lo hizo caer, sino su duda, su falta de fe. En Mateo capítulo 14, versículo 31, leemos cómo Jesús, extendiendo su mano para salvarlo, le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje es mucho más que una historia acerca de un milagro. Es una enseñanza profunda sobre nuestra naturaleza humana y sobre la lucha interna que todos enfrentamos cuando tratamos de vivir según nuestra fe. ¿Dirías que Pedro tenía fe por el simple hecho de intentar caminar sobre el agua? En cierto sentido, sí. Él tuvo fe suficiente para dar ese primer paso. Pero muy pronto comenzó a dudar. La lección aquí es clara, muchas veces creemos que tener fe es solo cuestión de intentarlo, pero la verdadera fe se demuestra cuando mantenemos esa confianza, incluso cuando el viento comienza a azotar. Es fácil hablar de fe cuando todo va bien, cuando el sol está brillando y los caminos son llanos. Pero ¿qué pasa cuando los problemas nos superan? A veces, nuestra fe es puesta a prueba no para demostrarle algo a Dios, porque Él lo sabe todo, sino para demostrarnos algo a nosotros mismos. Para enseñarnos que nuestra fe no puede depender de nuestras circunstancias, sino que debe ser una fe que persevere, una fe que no se derrumbe al primer obstáculo. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 26, se dice directamente, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y aquí llegamos a un punto fundamental, tener fe significa también actuar conforme a esa creencia. Es hacer, no solo decir. Es confiar, no solo esperar. Podemos caer en la trampa de pensar que solo con decir que creemos es suficiente, pero la fe que no actúa conforme a esa creencia es una fe vacía, una fe que se queda en palabras. No. La fe auténtica es aquella que nos mueve, aquella que nos obliga a ser diferentes, a enfrentarnos con valor, a ayudar a aquellos que necesitan, a amar incluso cuando no es fácil. El apóstol Pablo lo señala en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2, si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. Pero ¿cómo se reflejan esas acciones en nuestra vida diaria? Pongamos esto en términos sencillos, puedes tener fe en Dios y que Él te proveerá, pero si nunca sales a trabajar ni buscas sustento, esperas que el alimento caiga del cielo. Es como en el caso de Noé. Dios le advirtió sobre el diluvio, pero Noé tuvo que actuar, construir el arca y prepararse. Esa es la dinámica de la fe verdadera. Dios te llama, pero también te da manos,
pies y una mente para que trabajes. Cuando Jesús curó a los enfermos, les decía: tu fe te ha sanado. Pero estos no solo se quedaban rezando en silencio esperando su bendición. Ellos buscaron a Jesús, caminaron hacia él, lo tocaban. Esa acción era parte fundamental de su fe. Esa es la fe viva que Dios nos pide, una fe que nos empuje hacia la acción. En nuestras vidas, los momentos de crisis son cuando más deberíamos confiar y actuar en fe. Pero muchas veces, lo que hacemos es rendirnos, culpamos a Dios o simplemente dudamos de su poder. En lugar de caminar en fe, preferimos detenernos. Y la realidad es que no estamos solos. Los discípulos de Jesús, aquellos que lo vieron hacer milagros día tras día, también lucharon con su fe. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, los discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta golpeó el mar. Aterrados, despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo en la popa, y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Jesús se levantó, calmó el viento y el mar con solo una palabra. Pero luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Este es un recordatorio poderoso, incluso los más cercanos a Jesús lucharon con su fe. Pero no es la ausencia del miedo lo que define a una persona de fe, sino la capacidad de seguir confiando y actuando a pesar del miedo. Tener fe no es fingir que no hay tormentas en la vida, tener fe es confiar en quien tiene el poder para calmarlas. Pero, ¿cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Porque, como un músculo, la fe también necesita ser ejercitada. Una de las formas más efectivas es recordar las promesas de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos recuerda: la fe proviene del oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que si queremos una fe fuerte y viva, debemos llenar nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios, con sus promesas, con sus enseñanzas. La fe no es solo creer en lo que hemos pedido, sino también confiar en la soberanía de Dios cuando la respuesta no es la que esperábamos. ¿Cuántas veces habremos orado por algo que finalmente no ocurrió? Nos debilitamos o aprovechamos esos momentos para fortalecer nuestra confianza en que Dios sabe mejor. Un ejemplo poderoso es el apóstol Pablo. A pesar de sus innumerables pruebas, persecuciones y dificultades, él sabía que su fe no dependía de su situación terrenal. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9, Pablo habla acerca de su aguijón en la carne y cómo rogó 3 veces para que Dios lo quitara. Pero la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La fe de Pablo no decayó por no recibir la respuesta que esperaba, por el contrario, entendió que Dios trabajaba incluso en medio de su sufrimiento. Y así es en nuestra propia vida. La verdadera fe se mantiene firme, no importa el resultado, porque confía plenamente en Dios, en su plan y en su voluntad. Tener fe es algo a lo cual somos llamados de manera constante, no para usarla como un botón de emergencia solo cuando estamos en problemas, sino como un estilo de vida, un enfoque diario. Detengámonos un momento. ¿Estás caminando en esa fe viva? ¿O te has quedado en la etapa de las palabras? ¿Estás siendo como Pedro, que solo dio un paso y luego se tambaleó ante el miedo, o estás listo para caminar sobre las aguas cuando Dios te llame? Al examinar más profundamente el concepto de la fe, especialmente cuando lo ubicamos dentro de un contexto verdaderamente bíblico, debemos ser honestos en reconocer que la fe, como nos enseña la Biblia, no es cuestión de casualidad ni de espiritualidad superficial. La verdadera fe posee profundas raíces en la convicción, en la entrega y, sobre todo, en la obediencia a la voluntad de Dios, aun cuando esa voluntad sea difícil de comprender. En muchas ocasiones se dice que tener fe es simplemente esperar que las cosas se resuelvan. Pero esto simplifica excesivamente la riqueza de lo que la Biblia nos enseña. De hecho, Jesús mismo nos dio una de las mayores lecciones sobre lo que significa vivir en fe durante sus últimos momentos de vida. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 42, mientras estaba en el Monte de los Olivos, orando minutos antes de ser arrestado, Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración es un reflejo puro y poderoso de lo que la fe genuina implica. No solo es pedir a Dios que haga algo por nosotros, sino también confiar en que su voluntad, aunque en ocasiones pueda implicar sufrimiento o sacrificio, es la mejor para nuestras vidas. Jesús, que era plenamente consciente de lo que estaba por enfrentar, no pidió escapar del sufrimiento sin más, lo que pidió fue la fortaleza para enfrentar la voluntad de Dios.
Aquí es donde radica la verdadera fe, en someternos de corazón a su plan, aunque no tengamos una visión completa de lo que Él está haciendo. ¿Por qué es tan difícil para nosotros imitar este tipo de fe? Porque somos personas que buscan control, queremos entender y, más aún, queremos resultados rápidos. Pero Jesús, y los discípulos que lo siguieron, nos muestran algo clave: la fe no reside en ver los resultados inmediatos, sino en caminar con confianza hacia lo que no podemos ver, confiando plenamente en que Dios siempre tendrá el control, ya sea hoy, mañana o en el futuro. Volvamos, entonces, a la definición que ofrece Hebreos capítulo 11, versículo 1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay pasaje más claro que nos hable de cómo debe vivirse nuestra fe. Esta certeza no depende de lo que podamos tocar o ver con nuestros ojos, sino de la absoluta confianza en que Dios cumple sus promesas, aunque no sepamos cuándo o cómo. Y en este contexto, los héroes de la fe mencionados en Hebreos capítulo 11 son modelos para nuestra propia vida. Pensemos en Abraham, por ejemplo. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero ya en su vejez esa promesa parecía imposible de cumplir. Sin embargo, en el capítulo 11, versículo 8, se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham se movió, obedeció, caminó con fe, a pesar de no tener ningún indicio visible de lo que Dios le había prometido. Su fe no fue estática, fue dinámica. No esperó, inmóvil, a que las cosas ocurrieran mágicamente, actuó en fe. ¿Dónde queremos llegar con todo esto? Aquí está la clave: la fe bíblica siempre implica acción. Así como Abraham salió al encuentro de lo que se le había prometido, así como Noé construyó el arca en obediencia a Dios y como los discípulos dejaron todo atrás para seguir a Jesús, la verdadera fe cristiana es aquella que nos empuja a actuar basados en la confianza en Dios, incluso cuando toda lógica humana nos dice que no tiene sentido. Otro aspecto clave es que muchas veces tratamos de medir nuestra fe en función de cuán bien nos salgan las cosas. Pero la fe no es una herramienta destinada a arreglar nuestras vidas según nuestros términos. La fe es una postura de vida, es elegir confiar en Dios, incluso cuando nuestros caminos parecen conducirse lejos del éxito o del bienestar que esperábamos. Marta, cuando su hermano Lázaro murió, experimenta una fe que simboliza el dolor de muchos de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 21 y 22, Marta dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta tenía confianza en el poder de Jesús, aunque no comprendía completamente lo que estaba por suceder. Esto es crucial: la fe no siempre está basada en la comprensión completa del plan de Dios. A veces, tal como Marta en este caso, nuestra fe puede coexistir con nuestro dolor y angustia, y aún así reposar en la certeza del poder de Dios. Pensemos un momento: ¿acaso muchas veces nuestra fe se parece a la de Marta? Nos acercamos a Dios con dudas y preguntas como: si hubieras estado conmigo, las cosas habrían sido diferentes. Estos momentos de incertidumbre no significan que carecemos de fe, sino que estamos en un proceso constante de crecimiento espiritual, de aprendizaje, de profundizar en nuestra relación con Él. Pero lo importante es no detenerse ahí. Debemos recordar que la fe siempre nos empuja hacia adelante, más allá de las dudas, más allá de las preguntas sin respuesta. Esa es la lección central: la fe no se trata de poseer todas las respuestas o de vivir sin problemas. La fe verdadera se trata de confiar, obedecer y caminar con Dios, incluso cuando nuestra mente no pueda comprender del todo lo que sucede. Y tal vez la mayor manifestación de esta fe es seguir adelante, aun cuando las circunstancias no sean favorables. Finalmente, recordemos lo que dice el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos recuerda que, aunque no entendamos muchas cosas en nuestra vida, Dios siempre está en control. Y en ese control descansa nuestra fe. A través de todos estos ejemplos, ¿qué podemos concluir? Que la verdadera fe no es pasiva, no se queda en palabras bonitas o en deseos. Es un estilo de vida, una entrega completa a Dios, aun cuando caminemos en medio de la oscuridad. Entonces, cuando decimos que creemos en Dios, ¿es solo un discurso vacío que repetimos en tiempos de paz, o lo estamos viviendo realmente? ¿Estamos dispuestos a caminar en fe cuando las tormentas azotan, como Pedro intentó sobre las aguas, o preferimos quedarnos cómodamente en el barco?
Nos dicen que la fe mueve montañas, pero no solo con palabras. Se necesita una fe activa, una fe que viva y respire en nuestras decisiones cotidianas. La invitación hoy no es solamente a que sigamos hablando de fe, sino a que demos pasos de fe. A que confiemos en Dios aún en los momentos más oscuros, a que pongamos nuestra fe en marcha con acciones concretas. Porque como nos enseña el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Y no queremos una fe muerta, sino una fe que testifique de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Así que hoy te invito a reflexionar, ¿estás viviendo una fe que transforma? ¿O te has quedado estancado en palabras vacías? Dios te llama a más. Él quiere que tengas una fe como la de Abraham, como la de Noé, como la de Pedro que, a pesar de sus dudas, no dejó de intentar caminar sobre el agua. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Haznos saber tus pensamientos en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite fortalecer su fe hoy.